tan sencillos. Entonces quiero añadir un poco de detalle y aclarar estos dos términos, ¿vale? De persona humana y de naturaleza humana, estos dos que hemos dicho. Y para que empecemos, situándonos un poco, quiero mencionar una cita de un teólogo bastante importante que se llama Romano Guardini, del cual tengo una foto por aquí para que veáis la cara de Romano. Creo que tengo una foto de Romano Guardini. Esto es, que está aquí, ¿vale? Que es un teólogo alemán de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que influye mucho en la teología de papas muy importantes, del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco. De hecho, los dos son influidos por su pensamiento. Es un teólogo italiano-alemán, por eso tiene un apellido italiano, aunque él es alemán, de habla alemana, escribe en alemán. ¿Vale? Y Romano Guardini tiene una frase muy interesante que es la idea de que el concepto de persona no se encuentra fuera de la revelación cristiana, ¿vale? Es decir, que cuando utilizamos el término persona o reflexionamos sobre el término persona, es muy difícil encontrar algo que se parezca a eso que nosotros entendemos por persona cristiana en la filosofía griega y romana, en otras tradiciones religiosas, como el judaísmo, el islam o tradiciones hindúes, y como algo que es verdaderamente una creación original de nuestra fe, de la fe cristiana, ¿no? Y esta idea, que es muy interesante, es la que quiero justificar y explicar hoy al hablar de este primer término de persona, ¿vale? Persona humana, e intentar entender de dónde viene, sus raíces teológicas, ¿vale? Sí que tiene raíces claramente, como ya digo, de la reflexión teológica. Vale, quiero enseñaros ahora, si puedo volver a esto es, ¿vale? El vídeo donde salgo yo, con mi frente llena de cenizas. Otra imagen, que es esta preciosa vidriera de una iglesia de Londres que se llama la iglesia de Santa Eldreda, que bueno, no nos interesa, pero bueno, pues si queréis la referencia, que tiene esta representación tan habitual que encontramos en la Edad Media, expresando una idea clave de la fe cristiana, ¿vale? Si tuviéramos que definir o resumir la fe cristiana en dos doctrinas o ideas o creencias, si queréis, hablaríamos de la encarnación, la idea de que Dios se ha hecho hombre en la persona de Jesucristo, y idea número dos, la idea de que Dios, la divinidad, son tres personas de una misma naturaleza, ¿vale? Es una trinidad, el Dios al cual adoran los cristianos. Y estas son dos doctrinas que evidentemente no se presentan, no están en ninguna otra religión, porque son las que definen lo que es el cristianismo. Y entonces el dogma de la Trinidad o la idea de la Trinidad, ¿qué es la Trinidad?, se suele resumir en esta fórmula que acabo de decir, ¿no? La idea de tres personas de una misma naturaleza. Fijaos que aquí aparecen los dos términos que acabo de introducir, persona, naturaleza. Y son términos que, diríamos, son los pilares de toda la catedral conceptual del cristianismo, de la teología cristiana. Son términos importantísimos que hacen muchísimo trabajo en la historia del cristianismo. Y por eso quiero, dar un poco de contexto, ¿no?, y explicarlos. Esta representación que veis aquí era una forma muy típica de expresar una verdad teológica compleja para la gente sencilla que lo viese en vidrieras, ¿no?, en imágenes, como sabéis que es típico del arte medieval, donde dice Pater non est filius, filius non est spiritus, spiritus non est pater, es decir, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre, es decir, las tres personas de la Trinidad se distinguen entre sí, no son la misma cosa, ¿vale? No sabemos qué son, pero de manera provisional ahora mismo no decimos qué son, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre ni es el Hijo. Pero Pater es Deus, Filius es Deus y Spiritus es Deus. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, ellos tres. Y la forma en la cual el cristianismo va a articular esto es con esa fórmula que he dicho de que tenemos tres personas de una misma naturaleza divina, ¿vale? Persona-naturaleza. Bien, para explicar cómo llegamos a esta fórmula, si me permitís un poquito de contexto, tampoco os quiero aburrir demasiado, ¿vale? Pero sí daros alguna idea, alguna pincelada filosófica, ¿vale? Para que entendáis la profundidad de estos debates. Tenemos que volver a nuestro amigo Aristóteles, que introduce un término muy importante en la filosofía, que es el término de sustancia, ¿vale? Bueno, nosotros en español decimos sustancia, pero en griego él diría usía, que es la palabra para sustancia que utiliza. Y el problema de fondo del debate que vamos a ver procede de una ambigüedad que introduce Aristóteles en cómo utiliza la palabra sustancia y que nos va a explicar el recorrido subsiguiente de estos debates. Aristóteles
en varias obras, en las categorías, en la metafísica, dice que hay sustancias primeras y sustancias segundas, o sustancias de tipo 1 o sustancias de tipo 2, si preferís. ¿Qué quiere decir con esto? Sustancia de tipo 1, o la sustancia primera, para Aristóteles, es el individuo. Es decir, pues Sócrates, o yo, Ulises, o vosotros, pues Luis, ¿no? Susana, Belén, las personas individuales, pero también un árbol, una mesa, un perro, son individuos, y en ese sentido son sustancias. Sustancia aquí para Aristóteles quiere decir que es un sujeto, es algo de lo cual predico cosas. Si yo digo que Sócrates está calvo o que Sócrates es rechoncho, estoy predicando cosas de Sócrates como sujeto. Entonces Aristóteles dice que, bueno, pues una sustancia es aquello de lo que yo digo cosas, y en este sentido son individuos, ¿vale? Sustancia en sentido 2, o la sustancia segunda, que dice Aristóteles, es lo que se llamó más adelante la esencia o la naturaleza, o sustancia simplemente en el sentido de qué tipo de cosa, qué clase de cosa es Sócrates o Ulises o Pablo, ¿vale? Puesto que Sócrates es ser humano, yo soy ser humano, podríamos decir un perro es un perro concreto, ¿no? Pues si mi perro se llama Lassie, pues diría que Lassie es un perro. Y perro o ser humano son sustancias en el segundo sentido. Nosotros, cuando en castellano decimos sustancia, estamos más cerca de este segundo sentido, porque sustancia significa, generalmente nos sugiere cosas que no se pueden contar, como el agua, ¿no? O el, yo qué sé, ciertos tipos de alimentos, son sustancias. Y entonces está la idea muy metida de que una sustancia es no contable, es el tipo de cosa que algo es a lo que algo pertenece. No sé si me seguís o si me entendéis, ¿vale? Si no queda claro, me lo escribís, me lo ponéis por ahí. Pero la idea básica de Aristóteles y la ambigüedad que él introduce es utilizar sustancia como individuo y sustancia como clase a la que pertenece ese individuo. Las dos son intercambiables en él. Y aquí tenemos problemas de traducción, ¿vale? Porque sabéis que cuando la teología cristiana, en los primeros años de los primeros siglos, cuando empieza a haber los primeros concilios y empiezan a plantearse todo lo que supone, ¿no? Y nos cuenta el Evangelio, precisamente la relación entre Cristo y Cristo como hijo, ¿no? y su Padre Dios, empiezan a utilizar este vocabulario aristotélico para intentar explicar o expresar esto que veis aquí, ¿vale? Que es la idea de que Cristo es una persona que combina dos naturalezas en sí mismo. Cristo es de naturaleza humana y también de naturaleza divina, ¿vale? Y aquí el problema es que la palabra que se va a utilizar al hablar de naturaleza es sustancia en sentido segundo, que decía antes, ¿no? O sea, lo repito, ¿no? Aristóteles dice sustancia en primer sentido es individuo, sustancia en sentido segundo es naturaleza, qué clase de cosa es algo. Cristo tiene dos naturalezas, dos sustancias segundas, ¿vale? Nos podemos olvidar ya de la palabra sustancia, simplemente que entendáis que sustancia segunda es igual a naturaleza, sustancia primera es igual a individuo, ¿vale? Que creo que más o menos se entiende. En estas controversias, claro, ellos van a tener que decir que la relación entre Jesús y su Padre es una relación de igualdad, pero de igualdad profunda, en el sentido en que Jesús es Dios. Jesús no es una especie de criatura de algo creado por Dios, sino que Él es Dios y es tan Dios como el Padre es Dios, ¿no? Y entonces, este concepto de naturaleza divina se expresa en el credo que a veces se reza todavía, que es el credo niceno-constantinopolitano, al decir que el Padre y el Hijo son consustanciales, ¿vale? Y aquí veis la palabra sustancia en el segundo sentido, en el sentido de naturaleza, recogida por la teología cristiana en un credo oficial, un credo súper importante, que es el que expresa la relación entre el Padre y el Hijo, la fe de la Iglesia, utilizando la idea de consustancial. Consustancial significaría de la misma sustancia, es decir, de la misma naturaleza, que es lo que dice el credo, ¿vale? Entendéis un poco este paso que estamos dando o lo que estoy explicando, ¿no? La palabra consustancial significa que el Padre y el Hijo son de la misma naturaleza. Ya hasta aquí el término de Aristóteles pues ha recorrido y se ha traducido al latín, si queréis, por el término de la naturaleza divina, ¿no? Que comparten. Al mismo tiempo hay que decir que Cristo contiene en sí dos naturalezas. Es de naturaleza divina, pero también es de naturaleza humana, ¿vale? ¿Me seguís más o menos hasta aquí? Espero que sí, ¿no? Que no os hayáis perdido demasiado con esto que acabo de decir. El problema es, claro, que nos queda la pregunta de decir, Cristo es una persona de naturaleza, o sea, Cristo unifica en sí dos naturalezas, ¿no? Unifica la naturaleza humana, la naturaleza divina, pero ¿qué significa decir que Cristo es persona? ¿Verdad?
Y además, por extensión, el hablar de Cristo como persona, con dos naturalezas, se va a proyectar al hablar del Padre como persona y del Espíritu Santo como persona. Y de ahí la teología va a derivar la idea de que la Trinidad son tres personas. Pero lo interesante es que la palabra persona no se utiliza originalmente aquí, porque persona es una palabra latina. Y los primeros concilios están hablando en griego, por lo tanto no tienen la palabra persona. ¿Qué palabra utilizan? Van a utilizar, y aquí vienen las confusiones terminológicas, otra palabra que no nos tiene que preocupar, de verdad no quiero que os volváis locos con esta terminología, pero la palabra que se utiliza mucho en las iglesias orientales, que es la de hipóstasis. Hipóstasis es una palabra griega que traduce literalmente a la palabra sustancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque hipo, en griego sabéis que es por debajo, ¿no? Hipopótamo, lo que vive debajo del río, y por debajo en latín es sub, ¿no? Submarino, pues hipo, y stasis significa lo que está, lo estante, ¿vale? Por lo tanto, lo que está por debajo es la hipostasis en griego y la sustancia en latín. ¿Pero qué pasa? Que estamos hablando de sustancia en otro sentido, en el sentido número 1, ¿vale? Que decía antes, sustancia como individuo, más o menos, ¿no? El hijo es un individuo que contiene en sí dos naturalezas. El Padre es un individuo, en el sentido de que la Trinidad son tres individuos, ¿vale? Para que me entendáis. No son tres dioses, sino tres individuos o hipóstasis en griego, etc. Entonces, espero que te haya gustado este extracto del curso Fuentes Filosóficas de la Ética Cristiana. Si quieres tener acceso al curso completo, conviértete en Patreon de La Encrucijada a través del enlace que ves en pantalla o de la dirección patreon.com/La Encrucijada. Esto te dará acceso anticipado y sin anuncios a todos los episodios del podcast, además de al chat de la comunidad, materiales de estudio y encuestas sobre futuros contenidos del canal. Muchas gracias y nos vemos en La Encrucijada.